Buenos días a todos. Me es grato daros la bienvenida y presentaros esta nueva línea de seminarios online llamada Encuentros con la Administración, en los que representantes de la Administración Pública expondrán distintos temas de interés para el sector marítimo. En esta primera ocasión contamos con la European Union Naval Force Somalia, que será presentada por el General de División de Infantería de Marina, don Antonio Planel Palau, y su equipo, a quienes agradecemos el haber aceptado la invitación del clúster y cuya exposición versará sobre la operación Atalanta y retos a la seguridad del tráfico marítimo en el Océano Índico Occidental. En el mar, frente al Cuerno de África, en el Océano Índico Occidental, durante años fueron llevados a cabo actos de piratería por delincuentes que tomaban el control de buques y retenían contra su voluntad a las tripulaciones, a cambio de rescates durante meses e incluso años. En una región considerada como el centro de gravedad del mundo respecto al tráfico comercial por vía marítima, por la que transita el 80% del tráfico mercante mundial, estos actos repercuten en el comercio internacional, así como en las actividades económicas y la seguridad de los países de la región. La Unión Europea, preocupada por estos actos de piratería con base en Somalia, lanzó en diciembre del 2008 la Fuerza Naval de la Unión Europea, Atalanta, EUNAVFOR, dentro del marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa Común, y de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad y Derecho Internacional. Sus mandatos son proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos y otros buques vulnerables, disuadir, prevenir y reprimir la piratería y el robo a mano armada en la mar, contribuir a la monitorización de las actividades pesqueras frente a las costas de Somalia y apoyar a otras misiones de la Unión Europea y organizaciones internacionales que trabajan en Somalia para fortalecer la seguridad y la capacidad marítima en la región. Desde entonces y hasta ahora, su presencia ha sido eficaz para prevenir ataques antes de que ocurran. En conjunto, las operaciones llevadas a cabo y un esfuerzo continuo por inculcar a la industria marítima y a la actividad, a la comunidad comercial, la importancia de las medidas de autoprotección, han reducido notablemente la tasa de éxito de los ataques. De 736 rehenes y 32 buques retenidos en el apogeo de la piratería somalí en el año 2011, a ninguno en el año 2016. En marzo del 2019, tras más de 10 años de servicio, la Unión Europea transfirió el cuartel general de la operación desde Norwood, Reino Unido, a Rota, España, como consecuencia del Brexit. Desde entonces, un general español ejerce el mando estratégico de la operación con un cuartel general compuesto por personal de 18 naciones, entre Estados miembros de la Unión Europea y otros estados que no lo son, como Serbia y Montenegro. Apenas un mes después de la transferencia de autoridad, se produjo un ataque real a dos pesqueros, uno de ellos español, frente a las costas de Somalia, que puso a prueba con éxito la capacidad de respuesta del cuartel general en España, cuyo resultado fue el arresto de 5 sospechosos y la liberación del buque nodriza. La piratería está contenida, pero no erradicada, gracias al permanente esfuerzo de las fuerzas navales desplegadas. Sin embargo, la situación en Somalia no ha mejorado. Las redes de piratería están ahí, dedicándose a otros negocios y tráficos ilícitos, lo que refuerza la hipótesis de que en ausencia de las fuerzas navales, con la relajación de las medidas de autoprotección del tráfico marítimo y las consecuencias del COVID-19 sobre un estado fallido como Somalia, podría darse un rápido resurgimiento de la piratería
con la consiguiente repercusión negativa en el comercio internacional y en la región. Hoy contamos con la presencia del general don Antonio Planell Palau y 2 de sus colaboradores en el cuartel de Rota para contarnos en detalle la situación actual de la Operación Atalanta. El general de División de Infantería Marina, don Antonio Planell Palau, militar español cuya trayectoria durante más de 40 años de servicio le ha llevado a alcanzar el cargo más alto de la institución del Cuerpo de la Infantería Marina. Ha servido en diversos destinos a lo largo de su carrera. Siendo capitán, participó como observador del primer contingente que la Organización de Naciones Unidas envió a Centroamérica en los años 90. También comandó un subgrupo táctico de infantería de marina en la misión de SFOR de Bosnia y Herzegovina. Fue además el primer oficial español que actuó de enlace en Quantico, Virginia, sede de los marines estadounidenses. Actualmente, como dije, es el comandante de la Operación Atalanta de la Unión Europea, responsabilidad que comparte junto con la de comandante general de la Infantería de Marina. Pues dejando la palabra al general Antonio Planell, os deseo una buena jornada. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Federico. General, ya pueden encender el micro, fenomenal, y muchas gracias. Le doy la palabra. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Presidente, querido Federico, estimados asistentes a esta reunión virtual. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en esta muy interesante iniciativa, Encuentros con la Administración, y con ello poder dar a conocer lo que es Atalanta, nuestra misión, nuestro futuro. Estoy seguro de que servirá para, desde hoy, fomentar y reforzar nuestras relaciones con el clúster, con quien lidera, en un país eminentemente marítimo como el nuestro, la cooperación y coordinación de todas las actividades ligadas a la mar. Es para mí, en nombre de todos los que componemos este cuartel general multinacional de la Unión Europea, un honor y un placer compartir con todos ustedes este encuentro que espero no sea el último. También me gustaría agradecer la presencia hoy aquí con nosotros del embajador en misión especial para la seguridad marítima del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, don Ramón Avaroa Carranza. Embajador, muchas gracias por acompañarnos. Permítame que empiece diciendo que la importancia de la Operación Atalanta para la Unión Europea y, por supuesto, para España, consideramos que está fuera de toda duda. Y entre las razones que me llevan a hacer tal afirmación se encuentra, en primer lugar, el hecho de que la región geográfica que nos ocupa está considerada hoy en día como el auténtico centro de gravedad del tráfico marítimo mundial. Por otro lado, también hay que sumarle los intereses estratégicos de la Unión Europea en la zona y dentro de ellos, muy especialmente, los intereses españoles concernientes a nuestra flota pesquera que opera en el Océano Índico Occidental. Y por último, también, el firme compromiso de la Unión Europea y de España por asegurar la libertad de navegación como principio fundamental del régimen de los océanos. En este sentido, la transferencia de autoridad que tuvo lugar hace año y medio desde Norwood, en el Reino Unido, aquí a Rotterdam, como consecuencia del Brexit, supuso un reconocimiento a la continua contribución de España al esfuerzo de la Unión Europea en la estabilización de la región y también un reconocimiento a nuestros medios y capacidades para llevarlo a cabo. Como bien ha mencionado el presidente en sus palabras de apertura, estas capacidades tuvieron su bautismo de fuego, permítanme la expresión, a poco más de un mes después de dicha transferencia de mando, con la rápida y eficaz resolución de un incidente de piratería que, por cierto, se ha dicho, en estos días precisamente está siendo juzgado en los tribunales de Seychelles. Desde que tomé el mando de manos del almirante Martorell el año pasado, mis esfuerzos se han dirigido a mantener los resultados operativos de quienes me precedieron y con ello a preservar el prestigio de la Unión Europea como elemento clave en el ámbito de la seguridad marítima en el Océano Índico Occidental. Perdón.
Durante este periodo de tiempo, apenas un año, el entorno ha sufrido continuos cambios, con nuevas exigencias que han requerido un extraordinario esfuerzo de adaptación, entre las que destacan muy especialmente las derivadas de la pandemia, por todos conocidos, provocada por el COVID-19. Como bien adelantaba el presidente, don Federico, Atalanta es una operación contra piratería, basada fundamentalmente en 3 pilares: disuasión, prevención y represión. Y derivada de ella, tenemos también la responsabilidad de proteger los buques del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y el tráfico vulnerable, como parte central de nuestro mandato. En este sentido, podemos afirmar que la historia de Atalanta a lo largo de los 12 años ha sido una historia de éxito. Hemos pasado de un pico de actividad pirata en 2011 de 216 ataques en nuestra zona de operaciones a un único caso, el antes mencionado, en abril del año pasado. También podemos afirmar que hemos sido capaces de mantener una tasa de éxito del 100% en cuanto a la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos, organización, como bien saben, ha sido recientemente galardonada con el bien merecido Premio Nobel de la Paz por el extraordinario trabajo que llevan a cabo en la distribución de alimentos en los países más necesitados. Nuestra colaboración a ello ha permitido que a lo largo del primer semestre de este año, por ejemplo, pudiesen ser distribuidas más de 76.000 toneladas de alimentos a Somalia. Ello ha supuesto la asistencia crítica a una población hambrienta por las inundaciones, las plagas de langosta con efectos devastadores para las cosechas, la lacra del terrorismo de Al-Shabaab y, desde luego, también la pandemia antes mencionada, de la que la población no ha estado exenta y que no solo ha sufrido directamente los aspectos sanitarios, sino que, como efecto secundario, ha supuesto una considerable caída en las remesas desde la diáspora exterior en fundamentalmente Suecia, Holanda e Inglaterra, y que suponen un porcentaje muy importante del PIB en Somalia. Ahora bien, a pesar del éxito en el cumplimiento de nuestros cometidos, debemos tener en cuenta que nos encontramos en un escenario realmente exigente y que ha empeorado considerablemente debido no solo a las circunstancias que acabo de mencionar, sino también a la interconexión, en cierto modo confirmada, entre las actividades ilícitas emprendidas por los que antes ejercían la piratería como fuente de financiación. Las mismas redes que antes se dedicaban a la piratería, como consecuencia, esperamos y creemos, de nuestra presencia, desde hace un tiempo a esta parte, ahora han reorientado su actividad hacia otros tipos de negocios no tan lucrativos, como son los tráficos de drogas, de armas, contrabando de carbón y personas, que como consecuencia de nuestra incapacidad para perseguirlos, les proporcionan ciertos beneficios económicos. Como digo, no tan lucrativos como el secuestro de un barco, pero sí con una enorme influencia en la situación de inseguridad que vive el país. Dicha interconexión entre actividades criminales es lo que ha sustentado mi recomendación a la Unión Europea para incluir nuestras tareas en el nuevo mandato que está previsto se sancione a finales de diciembre, entre en vigor el 1 de enero próximo y que tenga una duración de 2 años. Como digo, estas nuevas tareas adicionales a la de la piratería y a la protección de los barcos del Programa Mundial de Alimentos, que seguirán siendo nuestro esfuerzo principal, se incorporarán el tráfico de armas, narcóticos, el contrabando de carbón y la pesca. A modo de resumen y para concluir, podemos decir que estamos, pues, ante un escenario complejo por los diversos factores que hemos mencionado, circunstancialmente agravado por la epidemia que nos ha tocado vivir y sus consecuencias, y la persistente interconexión entre las redes de actividades ilícitas. La extensión del mandato de la Operación Atalanta, con la incorporación de nuevos tipos de crímenes, no cabe duda que reforzará el papel clave de la Unión Europea en la zona y el firme compromiso de España con la seguridad marítima en el mundo y en una región esencial como es el Cuerno de África. Sin más, le cedo la palabra a mi equipo, que se encargará de la ponencia programada, y al final estaré encantado de responder a cualquier pregunta que pueda surgir. Muchísimas gracias a todos y le cedo la palabra
al capitán de corbeta Diego Cánovas. Muchísimas gracias, general. Mientras se va moviendo la cámara, si les parece, bueno, les voy presentando a los ponentes de este evento. Bueno, el encargado de llevar a cabo la presentación va a ser el capitán de corbeta don Diego Cánovas y va a estar asistido por Mr. Simon Church. El capitán de corbeta Diego Cánovas es coordinador jefe del Centro de Operaciones Marítimas de la European Union Naval Force y del área de interagencias. Entre otras funciones, su labor se centra en el seguimiento de las medidas de protección implementadas por los buques en tránsito por el Océano Índico Occidental, que se registran con EU-NAVFOR Maritime Security Center Horn of Africa, así como la identificación de tendencias en el comportamiento de tráfico marítimo. Forma parte del núcleo permanente y participó en la organización y el traslado del cuartel general operacional, desde el norte en el Reino Unido hasta Rota, en España, con la posterior deslocalización del Centro de Seguridad Marítima para el Cuerno de África a Brest, Francia, y su reorganización manteniendo la integridad del cuartel general operacional. Es máster especializado en seguridad marítima y doctorado en seguridad internacional. Mr. Simon Church es asesor especial de relaciones con la industria de la EU-NAVFOR. Su principal cometido es gestionar las relaciones estratégicas con la comunidad marítima y las navieras. Ha trabajado para la European Union Naval Force desde sus inicios en 2008 y fue fundamental en la creación y el desarrollo del Centro de Seguridad Marítima para el Cuerno de África, del que fue director. Su carrera profesional se ha desarrollado en la industria del transporte marítimo durante más de 20 años, trabajando en varias organizaciones de transporte marítimo en la variedad de roles y mercados diferentes, incluidos los de intermediación de buques tanque, logística, comercio de combustible, operaciones comerciales y desarrollo empresarial. Su último puesto fue en Think Tankers en Londres. Estoy pensando, ahora mismo les doy paso, avisarles de una cosita, si quieren dirigir alguna pregunta a Simon pueden hacerlo directamente en inglés o en español, como ustedes quieran, don Diego Cánovas ya se las traslada. Y bueno, pues cuando quieran, capitán, muchísimas gracias. Mr. Simon, thank you very much. Os doy la palabra, apago yo mi micro y cuando queráis podéis ya proyectar la presentación. Muchas gracias, Ruth, señor presidente general, audiencia. Soy el capitán de corbeta Diego Cánovas y vamos a iniciar ya la ponencia programada, por favor. Bien, en la actualidad el mandato de EUNAVFOR Somalia incluye no solamente las tareas de contrapiratería y protección de buques vulnerables, o bien porque sean del Programa Mundial de Alimentos o bien porque resulten vulnerables después de nuestro proceso de evaluación de riesgos que internamente llevamos dentro del cuartel general. Pero también incluye otro tipo de tareas que o se consideran secundarias o no ejecutivas, pero pueden ser, por ejemplo, la obtención de información sobre delitos marítimos que nosotros recolectamos durante nuestras operaciones y que compartimos después con Interpol o con cualquier otra agencia involucrada en la seguridad. También hacemos un apoyo muy importante a instrumentos de la Unión Europea, formando parte del enfoque integral de la Unión Europea en Somalia. Apoyamos a agencias de Naciones Unidas y contribuimos a monitorizar las actividades pesqueras. Es interesante hacer un pequeño comentario en esta en este inicio de nuestra ponencia con respecto a explicar cómo se ha producido la evolución que nos lleva ahora al final del mandato a tener una alta probabilidad de tener un cambio en este mandato debido a la interconexión observada de todas las formas de delitos, de delincuencia, y las dificultades para combatir la piratería sin tener en cuenta otras formas de delincuencia. A esto le llamamos simplemente, por así decirlo, diferentes unidades de negocio dentro del negocio criminal, dentro del negocio de la delincuencia organizada. También el hecho de que es sabido de que los piratas no viven en el entorno marítimo. Esto puede ser una obviedad, pero en los estudios de seguridad esto está siempre presente, el continuum entre el entorno marítimo y el entorno terrestre, así como el continuum entre la seguridad exterior y la seguridad interior. Por tanto, las causas de la piratería están en tierra, están dentro del país, están dentro de Somalia. Y no se puede combatir la piratería si no se tiene en cuenta
el origen de esta, es decir, la situación en tierra. También, pues, la extensión de cierta narrativa que ya viene siendo antigua acerca de la pesca ilegal, no reglamentada y no regulada, que sin duda es un problema de seguridad marítima muy relevante a nivel global y también aquí en la región, y que los piratas han venido utilizando para obtener el apoyo de su propia población. Y finalmente, pues también para tener en cuenta la evolución del mandato hay que tener en cuenta la oportunidad para el uso por parte del comandante de la operación de una forma más eficiente las unidades que la Unión Europea pone a su servicio. Estos factores y otros explican la evolución del mandato y son muy relevantes hoy porque el mandato actual viene a finalizar en diciembre de este año y en noviembre de comenzará el proceso para la revisión, aunque en el cuartel general ya estamos trabajando meses de cara a este cambio. Bien, como consecuencia de la revisión estratégica, esta pequeña introducción me permite continuar ahora con la revisión estratégica que ya ha tenido lugar y que tendrá, porque, bueno, como consecuencia del final del mandato y la extensión, y será ajustado el mandato, de acuerdo con la información que he señalado anteriormente, para contribuir de una mejor manera a afrontar la naturaleza compleja e interconectada de las amenazas regionales marítimas, tales como el contrabando de narcóticos o de armas. Al mismo tiempo, evidentemente, la contrapiratería seguirá estando en el núcleo, en el corazón de la misión, así como la protección del tráfico vulnerable. Sin embargo, este nuevo escenario que supone el nuevo mandato o los ajustes al mandato mejorará claramente nuestra capacidad para cooperar con otras fuerzas en la zona, muy principalmente nuestro socio privilegiado, ¿no?, que es la Fuerza Marítima Combinada que tiene su cuartel general en Bahrein. Y el objetivo, por supuesto, sería compartir información de la mejor forma que podamos para apoyar, fomentar la creación de una arquitectura de seguridad marítima regional, con actores tales como la Unión, la ONU. También continuaremos prestando apoyo a los esfuerzos de la Unión Europea, en un amplio sentido, para mejorar las capacidades regionales, con programas tales como Primario, ahora en su versión 2, Primarios Critical Maritime Routes, es un programa de la Unión Europea. Es muy importante, desarrolla una función muy relevante en la región y acaba de terminar la fase 1 de primario y ahora empieza una fase 2 que se va a extender al sudeste asiático. Bien, por favor, para darles una idea de cómo está la presencia militar en una región, la región del Océano Índico Occidental es una región vasta, muy amplia. Normalmente se suele incluir en este mapa la Unión Europea en su conjunto, que tiene cabida en el mapa que ustedes están viendo en pantalla ahora, la parte derecha. Bien, empezamos por la propia EUNAVFOR y la Fuerza Marítima Combinada, que tiene su cuartel general en Bahrein y que tiene tres task forces. Actualmente ambas organizaciones, tanto EUNAVFOR como la CMF, pues tenemos en torno a 5 buques de guerra, 2-3 aeronaves, pero Atalanta se concentra principalmente en la cuenca somalí, es decir, la CMF normalmente no llega a la cuenca somalí y viene a ser más responsabilidad, o nos enfocamos más desde EUNAVFOR Somalia, sobre todo en los periodos intermonzónicos. En los periodos monzónicos nos situamos por las condiciones ambientales más en el Golfo de Adén. También tenemos fuerzas navales independientes que son muy importantes, ya han estado desde el principio, son variables, proporcionan un servicio de escolta de convoys en el corredor recomendado internacionalmente en el Golfo de Adén y son muy relevantes en el caso de China, también India, Corea, Japón y Rusia, y están presentes con en torno a 5 o 7 buques. Trabajamos con todos ellos, es una de las características de EUNAVFOR, como operación marítima de la Unión Europea. Trabajamos con todos ellos de manera que podamos aclarar y evitar conflictos en cuanto a las actividades. Conflictos me refiero a un uso más adecuado, más eficiente de los medios.
Claramente los estados ribereños, los estados regionales más importantes, bueno, pues son Omán, Djibouti, Kenia o las Seychelles, que todos juegan un papel, desempeñan un papel muy relevante en el mantenimiento de un entorno marítimo seguro. Finalmente, también, bueno, pues los últimos ataques en barcos mercantes en las aproximaciones de Fujairah o en el estrecho de Hormuz trajeron consigo la creación de dos nuevas fuerzas, dos nuevas operaciones, que son el International Maritime Security Construct, que se manda desde Bahrein, y la misión de Masó, que es una misión liderada por Francia, que no es una misión de la Unión Europea, se dice que es europea, pero no de la Unión Europea, y actualmente el mando se ejerce desde Abu Dhabi. Ambas misiones están presentes con unidades navales y aeronaves para aumentar el conocimiento del entorno marítimo y mostrar mayor confianza al sector del tráfico marítimo internacional. Entramos en una actualización de la piratería. A la derecha verán la zona de Galmudug, Mogadishu. Esta zona está en la cuenca somalí. Evidentemente, la actividad pirata en los últimos años se ha trasladado desde el Golfo de Aden, la zona de Puntlandia, a la zona de la cuenca somalí, porque asumimos que la célula pirata de Puntlandia está, como nosotros lo decimos, durmiendo. Evidentemente está ahí, pero está enfocada en otro tipo de actividades, ilícitas. Es importante reseñar que no ha habido los incidentes piratas, como pueden ver, los incidentes de seguridad marítima y de ataques piratas han tenido lugar hasta 340 millas náuticas de la costa, 600 kilómetros aproximadamente, y por tanto eso requiere un esfuerzo de planeamiento, financiación, etc. Por tanto, de acuerdo con la información con la que trabajamos, las redes y las estructuras permanecen ahí de los piratas, han diversificado sus actividades, tanto legales como ilegales, y los antiguos jefes piratas mantienen su área de influencia. Eso es algo que hemos podido ver, por ejemplo, en Puntlandia, con un ataque recientemente a Bosaso, uno de los antiguos jefes piratas, pues ahora tiene una milicia y le hizo un ataque en Bosaso contra las fuerzas regionales de seguridad. Simplemente hacer hincapié, además, de las relaciones entre las redes criminales. Y me gustaría poner un énfasis de nuevo, que es la razón por la cual en EUNAVFOR Somalia y muchos de los actores presentes pues han estado abogando para cambiar el mandato, para poder entender mejor la situación e intercambiar información con otros socios con los que compartimos misión. Los incidentes más relevantes en el 2020 están centrados en el caso del Gladiolus, donde bueno, pues fue aproximado por dos esquifes sin tripulación y uno con tripulación en el Golfo de Aden en marzo. Uno de los esquifes no tripulados se acercó hacia el Gladiolus e impactó sobre la banda del barco sin explotar, sin producir ninguna explosión, mientras que el otro permaneció en la distancia. Informes posteriores desvelaron que el segundo esquife sin tripular explotó y tuvimos la oportunidad de recoger restos del esquife de la escena y fueron analizados en España y indicaron, el resultado del análisis indicó la presencia de explosivos militares, pudiendo afirmar con casi total certeza de que estos esquifes no tripulados pretendían actuar como dispositivos improvisados de explosivos sobre embarcación contra el Gladiolus. Y esto es lo que sucedió con el primero de los que estamos repasando. Después, en mayo, el Stolt Apal también igualmente se vio perseguido por dos esquifes que se dirigieron en rumbo de colisión directamente al barco.
el equipo de seguridad embarcado abrió fuego, pero se produjo un intercambio de disparos y como consecuencia del mismo un esquife igualmente explosionó. No es posible decir si el esquife se estaba utilizando, de acuerdo con la evidencia disponible hasta la fecha, pero estamos todavía investigando, si realmente se pretendía utilizar como un dispositivo improvisado de explosivos sobre embarcación para atacar el barco, pero la realidad es que hubo un intercambio de disparos y eso es lo que motivó la clasificación como un evento de seguridad marítima por nuestra parte. El mes pasado hubo una información por parte de Reuters donde se decía que un buque mercante, el Aegean II, fue objeto de un asalto pirata en las costas de Somalia, en las costas de la costa norte de Somalia, en el estado federado de Puntlandia. Esta información nos vino directamente. EUNAVFOR Somalia investigó el caso y, bueno, pues descubrimos que el barco había tenido un problema, se había dirigido a fondear en las costas de Somalia, cerca de Berida, y más que fruto de las acciones de piratas, fueron fuerzas locales, la policía marítima y otros actores que embarcaron en el barco y se sustrajeron pertenencias personales de la dotación, de la tripulación, y también equipo técnico, así como el armamento del equipo de seguridad privada. Todo se devolvió salvo el armamento. Bueno, fue la fragata Santa María, una unidad de EUNAVFOR Somalia, de la operación Atalanta, se mantuvo en la escena en todo momento y nuestro almirante, comandante de la fuerza desplegada, el Force Commander, tomó acción y asumió el liderazgo de toda la operación durante todo el momento. El último incidente que hemos tenido es muy relevante, puesto que hemos manejado la información de primera mano directamente con el operador del barco desde EUNAVFOR Somalia, y es el motor tanker Sira, que durante sus operaciones de carga de crudo en la terminal de Rudum, en Yemen, cerca de Bahalf, del puerto de Bahalf, pues observó objetos flotantes el 3 de octubre, era de noche, y esos objetos flotantes, dos explosionaron, uno de ellos explosionó debajo del agua. Como pueden ver en la imagen inferior derecha, hizo un orificio a la altura de los tanques de lastre, lo cual, bueno, pues facilitó un poco la estabilización del barco y el que pudiera navegar inmediatamente después. Y esto, bueno, la conclusión, la clasificación en principio es que es un incidente relacionado con el conflicto en Yemen, que es una fuente adicional y potencial de peligro para la libertad de navegación, la libertad de comercio en la zona. De momento estamos todavía investigando el incidente, pero sí que podemos decir que hemos tenido contacto de primera mano directamente con el operador y hemos compartido esto también con nuestro socio preferencial, que es la Fuerza Marítima Combinada. Me gustaría incidir o explicar el último caso real de piratería que hemos tenido, que tuvo lugar en el mes de abril del año pasado, como ha dicho el general en su introducción, apenas un mes después de la transferencia de autoridad, y que involucró al Chori Argi, que es un pesquero, un atunero de bandera española, del armador Impesca, que tiene su sede en Bermeo, y otro atunero, el Adria, con bandera surcoreana, pero que también el patrón de pesca era español, de Redondela completamente. Entonces, bueno, pues es interesante señalar que actualmente hay 50 pesqueros españoles o de interés español, es decir, que tienen tripulación española, o el armador es español aunque tenga otra bandera, y me gustaría recalcar que la cooperación con el Centro de Operaciones y Vigilancia de la Acción Marítima de la Armada, el COBAM, y nosotros tenemos una relación muy estrecha, muy estrecha. Bien, esto es un caso típico de laboratorio donde se vino a dar el secuestro y posterior uso de un buque nodriza.
el ataque primero a un pesquero, al Adria, y a otro pesquero que acudió en auxilio del primero, el Chori Argi, que tenía equipo de seguridad privada a bordo, intercambio de disparos, una alerta que apareció en Mercury, que es la red de alertas de la región, que puso el COBAN, la Armada Española, y que nosotros investigamos inmediatamente después, poniéndonos en contacto con los capitanes de los barcos. La fragata Navarra estaba en Mombasa y el comandante de la operación el comandante del cuartel general desplegado a bordo de la Navarra en ese momento tuvo una reacción ágil, muy rápida, retasqueó rápidamente al avión de patrulla marítima que localizó el Dow. La fragata Navarra largó amarras inmediatamente y procedió a toda velocidad hacia la zona. El equipo de operaciones especiales español a bordo de la fragata Navarra finalmente llevó a cabo un asalto del Dow, arrestó 5 sospechosos, uno de ellos herido de gravedad, podemos decir que le salvó la vida el equipo médico de la Navarra, y liberó a la tripulación del Dow, también dándole combustible y avituallamiento. Importante, ¿por qué digo que esto es un caso prácticamente de laboratorio? Porque incluye la resolución legal, que a veces es muy difícil. Esos arrestados, los 5 sospechosos, se transfirieron a Seychelles y, como el general ha mencionado en sus palabras de introducción, están siendo juzgados actualmente con la plena colaboración de la asesoría jurídica de UNAFOR Somalia. Bien, la evaluación de la amenaza actual, hemos de decir que, bueno, que la piratería está contenida, pero no suprimida, no erradicada. Realmente, actualmente se evalúa como baja la amenaza de piratería y bueno, está contenida principalmente por la práctica generalizada de medidas de autoprotección, la continua presencia de UNAFOR y la CMF en la región, así como otros buques de guerra, la adopción por parte de antiguos piratas de actividades delictivas de menor riesgo, pero provechosas, tales como el contrabando, es decir, la diversificación de las actividades criminales, la resolución legal, lo que conocemos como el legal finish, que es muy importante y es fruto de acuerdos actuales con Kenia y Seychelles, principalmente. Seychelles son los que están actualmente juzgando a los 5 sospechosos arrestados durante el caso de Adria y del Chori Argi. Y tenemos que decir también que nos preocupa mucho el aumento de la actividad criminal de cárteles organizados, liderados por piratas en las regiones de Galmudug y Finlandia, que se aprovechan de la inseguridad y la ausencia de una gobernanza efectiva en áreas en las que pueden ejercer influencia. Bueno, como pueden imaginar, desde febrero nosotros nos hemos enfocado a hacer un estudio del impacto del COVID-19 en la región, en el ámbito marítimo. Siempre los medios de comunicación inciden en el impacto del COVID en el ámbito terrestre, que es el que la población más percibe como más cercano. Pero, sin duda, el tráfico marítimo es un multiplicador del PIB. Eso es una correlación que ya ha sido efectuada y que es obvia. Entonces, bueno, podemos ver en febrero, en cuanto al estudio del tráfico, podemos ver en febrero cómo el Año Nuevo Chino, que siempre supone un descenso en el tráfico importante, pues se sumó al impacto del COVID. Y era muy difícil al principio discriminar las causas, si bien del Año Nuevo Chino o bien del COVID, pero hubo ahí un descenso claro en el tráfico marítimo. La caída dramática, la caída muy importante en el precio del crudo supuso un incremento del tráfico hasta que las capacidades de almacenamiento flotantes se vieron llenas, totalmente completadas, que son lo que aparecía en los medios de comunicación social, los barcos fondeados, petroleros cargados, abarrotados de crudo en las costas de California. Cuando eso sucedió, entonces vimos el efecto del COVID al 100%, con una caída realmente dramática en el tráfico. Esa caída se suavizó, después se estabilizó y en septiembre hemos observado un incremento del tráfico de nuevo. En lo que va de octubre se mantiene. Entonces, cabe preguntarse si realmente, bueno, si hay cierta recuperación de la demanda global, que al fin y al cabo el tráfico es lo
en general el tráfico es lo que refleja, ¿no? La mayor parte del tráfico que se produce en la región en la que nosotros trabajamos es contenedores y carga general. Es muy importante el tráfico de petroleros, pero la mayor parte del tráfico son contenedores, carga general procedentes del sureste asiático y con destino a puertos europeos, Mediterráneo o la costa oriental de los Estados Unidos. También hemos observado, y es muy importante, un descenso acusado en el uso de equipos de seguridad privada a bordo en torno al 20%, y esto lo tenemos directamente de encuestas con proveedores. Uno de ellos tiene la oficina en La Coruña, es una de las 3 grandes compañías que tienen armerías flotantes y otros proveedores muy importantes que como producto de estas encuestas hemos visto, y además reflejado en las tendencias que dicen nuestros datos, que el descenso ha sido muy importante en el uso de equipos de seguridad privada. Bien, esto nos lleva a una de las hipótesis, uno de los escenarios más peligrosos. Podríamos pensar que es muy peligroso y simplemente no trata de levantar alarma, sino de demostrar que dentro de EUNAVFOR Somalia nosotros consideramos todo tipo de escenario y los más peligrosos también. Entonces, una de las hipótesis es, si vemos en la parte izquierda de la pantalla, la incidencia de la crisis financiera de 2008-2009 sobre el tráfico comercial marítimo, pues se ve ahí una caída, y al mismo tiempo eso coincide en el tiempo con un incremento importante, el pico real, el pico en la actividad de piratería, de ataques piratas en el Cuerno de África. Bien, es muy difícil en ciencias sociales establecer correlaciones y establecer a veces relaciones de causa-efecto, pero sí es evidente que el impacto del COVID-19 en la economía somalí supone una caída brutal del PIB. Hay que tener en cuenta también las remesas, suponen del 18 al 20%, las remesas de la diáspora somalí. Quiero decir que la economía interior somalí está sufriendo mucho y va a sufrir más por el desfase que lleva con respecto a nuestro entorno en Europa occidental. A eso, si le unimos también la interconexión entre las redes criminales y la incidencia que puede tener nuestro nuevo mandato, puesto que si también ponemos un énfasis en el foco de acción en otro tipo de actividades criminales, eso puede hacer pensar a los líderes, a las cabezas de las redes criminales, volver de nuevo a la piratería. Por favor, presidente. Bien, este es el escenario más peligroso, sin duda, el que vemos en pantalla. Vemos 2 áreas de ataques, la zona de Puntlandia, Galmudug, y podrían las redes aumentar la agresividad, los ataques, para forzar el logro de sus fines, ¿no? Y también, bueno, pues las redes se adaptarían también mejor al entorno. Pues, el pirata, el delincuente organizado, tiene una capacidad de adaptación al medio bastante relevante. Entramos ya directamente en las mejores prácticas. Esta es la segunda parte, el final de nuestra exposición. El código de mejores prácticas va por la quinta versión, es en la BMP5, BMP por sus siglas en inglés, Best Management Practice, y en este caso uno de los cambios con respecto a las ediciones anteriores es que incluye la seguridad marítima y va más allá de la piratería. Bueno, es importante pensar en que la reducción del riesgo al mínimo se consigue mediante una evaluación de riesgos, el registro con nuestro sistema de notificación voluntaria que nos permite tener una comprensión, una fotografía muy detallada de cuál es el comportamiento del tráfico mercante, de manera que podamos hacer un uso mejor de los medios, las medidas de autoprotección del buque y, por supuesto, los convoys programados y los grupos de tránsito, que es un procedimiento. Bien, una referencia al Global BMP, no solamente en las BMP5, hay unas BMP globales, donde EUNAVFOR también, de forma literal, está incluido. Como ven, se consideran 3 capas de defensa en un barco, y pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es el registro típico
en nuestro sistema de notificación voluntaria de MSIJOA, que está plenamente integrado en EUNAVFOR y que, como ven, contiene las medidas de protección de buque desde alambre espino, serviolas extra, vigilancia extra en el exterior, equipo de seguridad privada. Esto hace que nosotros apliquemos un algoritmo y nos dé un nivel de riesgo que va desde bajo a severo. Y ese nivel de riesgo lo difundimos en otros entornos y nos permite posicionar los buques de una manera más eficaz. Esto simplemente es el nivel de registro que tenemos, que es muy alto. Del mes pasado llega al 85% en el Golfo de Adén. Siguiente, por favor. Quería decirles simplemente llegamos casi al fin de la presentación, un estudio continuo que llevamos a cabo y que en el estrecho de Socotra y que con este estudio lo que pretendo es proyectar ciertas correlaciones como son algunos parámetros que nosotros medimos, la velocidad, el uso, una velocidad alta, un franco bordo alto, generalmente está correlacionado con una implementación baja de medidas de autoprotección y un ahorro en costes en equipos de seguridad privada. Eso es lo que dicen nuestros datos y también es lo que puede dictar la lógica. Hemos llegado al final. Atalanta, EUNAVFOR Somalia es mucho más que buques, supone la materialización efectiva, quizás la más patente, del multilateralismo dentro de la Unión Europea. Tienen en pantalla la miríada de actores, tanto organizaciones no gubernamentales como agencias de la Unión Europea, del sector del transporte marítimo, estados ribereños, la ONU y bien, esto da un poco, nos lleva al moto que utilizamos de que Atalanta es más que buques, va mucho más allá. Va al multilateralismo, a la cooperación internacional, al intercambio de información y sobre todo a tener en cuenta las causas en origen que están en tierra, la falta de gobernanza. Muchas gracias por su atención. Llegados al fin de nuestra ponencia, pues nos ponemos a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. A continuación voy a dar paso a Mr. Senuchon si tiene algunas notas que añadir. Gracias a todos. Darme la oportunidad de responder a ustedes y sus preguntas. Es mejor para ustedes, es mejor para mí hablar en inglés, pero probablemente es mejor también practicar mi español. Sin embargo, tenemos un poco de tiempo, so voy a continuar en inglés. Good morning and welcome. I am the Special Advisor for Industry Relations. I have been in this operation for 12 years, and it's a long time. It is an honor for me to be here. It is an honor for me to welcome you as an important stakeholder in this very important operation. You have heard a very detailed presentation by my colleague Diego, and also some important remarks from our Operational Commander, General Planels. So I'm happy to answer questions that you may have in the short time that we have left. Thank you. Thank you very much, Simon. Gracias, Diego. Si os parece, voy a ir pasando las preguntas porque hay varias preguntas por aquí por el chat. Y bueno, si os parece, por orden, ¿de acuerdo? Entonces, la primera que tengo por aquí es de mi compañera Ruth Parra. Vamos a poner, si os parece, Diego, vamos a habilitar el modo de preguntas y respuestas, eso es. Así las puedo proyectar por aquí y las van viendo a la vez que yo las leo. Bien, pues la primera pregunta dice, ¿se ha notado relajación en las medidas de seguridad adoptadas por los buques en tránsito en la zona de Somalia? ¿Qué recomendaciones se dan a las navieras? No sé quién, general, si es usted quien quiere responder. You want to answer? You want to answer? It is if we have noticed some relaxation in the ship protection measures. Okay, so shall I go? Yeah. Okay. Yeah, this is a very good question.
I would say that, as Diego has outlined in his presentation, we follow very closely the metrics and indicators of self-protection measures. So those are how many vessels are registered to us as a percentage of the total number of vessels transiting, and also the levels of armed security teams. We have seen some reduction in the number of armed security teams, but this is also related to the COVID restrictions, both on board the ship and also on the transfer of private security personnel and weapons under license onto embarking onto the vessels. The perception is very important. So the shipping industry looks at the perception. They behave from the perception. And the perception of the threat is always affected by the number of incidents. And the number of incidents is low. And as you know from other areas of the world, in Gulf of Guinea and West Africa, this is a quiet environment at the moment. But what we must always do is re-emphasize that the threat, we inform of the threat. We know that the threat is still there, and we know that the opportunity that the pirates will take immediately when they have the opportunity. So our message to you and to the ship owners around the world is to continue to apply a proportionate level of protection, and we provide the threat assessments to support the ship owners in their decision making. Let me add something, Simon, very shortly. Precisamente yo quería destacar, aparte de lo que ha dicho Simon, una pequeña circunstancia. Nosotros semestralmente tenemos una reunión con la industria marítima, fundamentalmente la basada en Londres, con la que intercambiamos nuestras percepciones, la situación, cómo la vemos, y ellos nos trasladan cuáles son sus necesidades. Nosotros insistimos en ellos en que no se deben relajar las medidas de seguridad en ningún caso, porque somos conscientes de que la piratería, como siempre se ha oído, como hemos oído en esta intervención, en esta conferencia, se mantiene contenida porque los piratas, digamos que se han dedicado a otros negocios que consideramos menos rentables que la piratería, y que nos mantienen observados y vigilantes precisamente por si bajamos la guardia o por si los barcos en tránsito bajan las guardias para precisamente volver a recuperar el negocio más lucrativo como es la piratería. Por lo tanto, insistimos en esa reunión, por ejemplo, tuvo lugar ayer precisamente la de este semestre, y les recomendamos que no bajen la guardia porque están siendo observados y a la más mínima duda volverá a resurgir. Muchas gracias, Jaime. No sé si aquí hay una pregunta que tiene relación, acaba de llegarnos, de Gonzalo Sánchez Martín, y dice: buenos días, gracias por la ponencia. ¿Se plantea publicar una nueva edición de actualización de BMP5, una posible BMP6, sobre las medidas de protección? Nos encontramos en una edición publicada antes del Brexit y en la actualidad existen errores. Muchas gracias. Okay, maybe I can answer that one. As half Irish, half British, but maybe adopted Spaniard. The BMP is an international document. Whilst it is written by associations, many of whom are based in London, they are not all based in London, and they are not British, they are international. The doctrine and guidance in BMP has no connection or relationship with the relationship between the UK, United Kingdom and the European Union. I can assure you of that. In relation to when the next edition of BMP will be produced, that is an ongoing question. It will be affected by changes in the maritime security domain, and the industry associations are the signatories to this document. So it is they who decide ultimately if there should be a new version. For my opinion, at the moment, there is not enough changes in the maritime security domain to warrant or merit a further addition. There are, of course, one thing I would say is that there are
a number of other threats that are mixing together. As you heard from the General, the interconnection between pirate groups and other maritime crimes. We have seen in BNP 5, there is a section regarding other maritime security threats. So it is this section and this area that may need more guidance in terms of what ship owners and mariners should prepare for in terms of that threat. And Diego, if you wanted to add anything. Yeah, okay. Bien, supongo que la pregunta de don Gonzalo Sánchez también va a estar relacionada con los errores que contiene la actual versión de las BMP. Bueno, las BMP, como bien ha dicho Simon George, no es una publicación, nosotros no somos los propietarios, es la Shipping Industry, pero no es una publicación, es decir, no podemos hacer correcciones derivadas, por ejemplo, de la transferencia de autoridad como consecuencia del Brexit del Reino Unido a España, que son los errores que han mantenido que no reflejan la realidad, por ejemplo, números de teléfono y demás. Efectivamente, al no ser una publicación, esa corrección la hemos tenido que iniciar el año pasado a través de avisos a los navegantes y avisos en nuestra página web como canales principales de difusión. Simplemente quería añadir esto. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues siguiendo la misma línea, tenemos aquí una pregunta de Elena Seco, directora de la nave, y dice: buenos días, muy rápidamente agradecer al clúster la organización de este evento, dado que, como bien ha quedado de manifiesto, el problema en Somalia no es algo pasado. Los buenos registros de los últimos años y la drástica reducción de los incidentes más graves es consecuencia de las medidas adoptadas por las empresas navieras y de la excelente labor de la Operación Atalanta, de la que España forma parte desde su origen. Los buques de pabellón español siguen a día de hoy sin poder embarcar seguridad privada. Según tenemos entendido, el Consejo de Seguridad Nacional había dado recientemente su visto bueno a los cambios legales para permitir el embarque de seguridad privada de los buques españoles. ¿Tiene información sobre esto, sobre este asunto? Muchas gracias, Elena, por la pregunta. Nosotros conocemos la problemática de la seguridad privada a bordo de los buques españoles, que entendemos que tiene una doble vertiente, una en carga general y petroleros y otra en atuneros, que en estos últimos se resuelve bastante bien. Procuramos mantenernos al tanto de la evolución tanto normativa, pero no somos parte en el proceso. No somos parte del proceso porque somos una operación marítima de la Unión Europea. Evidentemente sí que conocemos que, bueno, lo que es España como Estado de abanderamiento, pues tiene una legislación que hay que respetar y que conocemos el debate que hay en el seno de todas las partes implicadas, principalmente ANAV. No tenemos información adicional. No tenemos información adicional. Simplemente seguimos con interés este asunto. Muchas gracias, Diego. Paso ahora a hacerles una pregunta de don Pablo Peiro, directivo del Clúster Marítimo Español, y dice: ¿se hacen actuaciones militares en tierra para evitar los ataques a los buques? Bueno, estaríamos autorizados a llevar a cabo acciones en tierra en determinadas condiciones y en determinadas zonas. Lo que de momento hoy en el transcurso de este mandato, la verdad es que no se ha visto la necesidad, porque, como decíamos y hemos dicho repetidamente, estos clanes o estos grupos que se dedicaban a la piratería ahora se dedican a otros menesteres sobre los que no tenemos competencias y, por lo tanto, no podemos actuar. Ellos lo saben, saben que nosotros no podemos entrar más que por acciones contra piratería para destrucción de determinadas instalaciones, pero ahora mismo, como se dedican a tráficos ilícitos de drogas, armas, personas o carbón, pues si no podemos actuar, pues ahora mismo no podemos entrar más que en determinadas condiciones. Muchas gracias, general. Bueno, tengo una pregunta por aquí que viene introducida. Lo voy a proyectar para que lo puedan ir viendo. A ver.
Dice una doble pregunta para mi buen amigo y admirado general Planel. Con mi enhorabuena por el magnífico trabajo que hacen desde la Comandancia General. Ahora la pregunta es de don Francisco Javier Casas Álvarez y dice: dos de los problemas que han planteado tradicionalmente la Operación Atalanta han sido la posibilidad de actuar en tierra contra los asentamientos de los piratas y el tema del traslado ante la justicia de los piratas detenidos. ¿Pueden decirnos cómo están ahora estas dos cuestiones? Querido Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un verdadero placer volver a oír de ti. Vamos a ver, en relación al asunto de la intervención en tierra, y creo que lo he comentado ya, en cuanto a el traslado de la justicia de los piratas detenidos, nosotros tenemos acuerdos firmados con Mauricio y con Islas Mauricio y con Seychelles para poder hacer la entrega en el caso de que se intervinieran piratas. Serían cargo precisamente de lo que se llama el acuerdo de transferencia de piratas, que se haría con dichos países que asumirían la responsabilidad de enjuiciar precisamente a los piratas. Tal es el caso del ejemplo que hemos visto durante la presentación, en el que esos piratas precisamente están hoy mismo está en proceso judicial en Seychelles, y digamos que las intervenciones como por el COVID se han hecho con los testigos presenciales españoles, se ha hecho por videoconferencia desde este cuartel general. Luego, el tema del traslado de la justicia. Bueno, nos hubiese gustado que Kenia hubiese de alguna manera proseguido ese acuerdo, pero bueno, ahora mismo con Seychelles y Mauricio estamos cubiertos, independientemente de que en algún caso, algún país, sufridor de ese ataque, de que el barco ha sufrido ese ataque, pudiese reclamar para él el poder seguir el proceso judicial de los piratas, como ha sido el caso en algunas ocasiones de Holanda, pero se intenta que, los piratas se queden en la zona. Por lo tanto, Seychelles es una buena solución. Muchas gracias, general. También proyecto aquí, un escrito que nos manda, un mensaje que nos manda el embajador Ramón, a ver si sale aquí bien, Ramón Avaroa Carranza, y nos dice, es que tengo esto fatal porque como son largas te proyecta mal, pero la voy leyendo. Enhorabuena, general Planels y su equipo, los resultados están a la vista. Quizás un aspecto preocupante es el empeño de, sobre todo, las autoridades de Puntland para liberar unilateralmente a los presos antes del cumplimiento íntegro de las condenas. Esto no solo es un memorándum firmado, aquí veo, con un UND, es que perdonadme, pero es que no conozco bien las siglas, un UNODC, sino que afecta a un pilar básico de la operación, la disuasión. Bien, efectivamente, en lo que llevo de mandato hemos tenido dos crisis en ese sentido. Puntlandia, haciendo uso de un poco de debilidad en su gobernabilidad, pues se ha apiadado de los piratas y por razones humanitarias considera que debe liberarlos. En ambos casos, por lo menos en el último, que ha sido recientemente hace escasamente un mes o un mes y medio, ha sido controlado por una iniciativa conjunta de Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, la Unión Europea, en el que de alguna manera se lo han recordado a Puntlandia, que tenían un acuerdo con Seychelles que debían cumplir, porque el acuerdo es bilateral entre Puntlandia y Seychelles, en el sentido de que una vez que ha transcurrido un tiempo en prisión, los piratas se les permite desplazarse, se les autoriza a ir a cárceles de Puntlandia, donde deberán cumplir la totalidad de la pena. Y Puntlandia, en algunos casos, intenta remolonear y liberarlos, cosa que de momento parece ser que está paralizada, y las intenciones son de que así siga siendo. Muchas gracias, general. Nos da las gracias por el chat público doña Elena Seco, que por cierto pregunta si podremos compartir la presentación. Como saben, vamos a compartir lo que es la proyección de esta conferencia completa. No sé la presentación si podremos compartirla o no. Si fuera así, la adjuntaremos al correo de envío del enlace.
Querida Ruth, lo que me indica Diego, que vamos a limpiar un poco la presentación, que hay alguna de las transparencias que no debe circular por la red. Perfecto, pues hacemos eso entonces, esperamos la versión que sea autorizada y se la haremos llegar a Elena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos un poco, aquí tenemos una pregunta para Simon que dice, es de Antonio Notario. Y dice, what are the main differences and challenges of working in two different locations, Brest and Rota, in comparison with the previous HQ in London? This is a very good question. Of course, having worked in Northwood for nearly 10 years, where Embassy HOA was fully integrated within the OHQ in one location, it is, of course, without doubt, more complex and more challenging to work with an integrated operation where MC HOA is integrated, and I just want to re-emphasize that it is integrated completely under the command of General Planell. It is not separate. But of course, having part of the operation in a different location does increase the complexity. However, modern technology and communications are such that we have an excellent IT team here that makes the communication very fluid and seamless. The General made a visit together with me last December to the team in Brest, and they are very well supported there. So in short, yes, the functions in part are delocated, but it is fully integrated and it has been working to the best capacity it can. I would like to add, please. Bueno, me gustaría añadir, sin necesidad de repetir lo que acaba de decir Simon George, a la pregunta de don Antonio Notario. Bueno, yo estuve en la organización de la deslocalización. La integridad es total, es plena, y un ejemplo es el equipo de guardia. Hay un oficial de guardia en el Centro de Operaciones Marítimas, aquí en el OHQ, que tiene 2 asistentes, uno aquí y otro en Brest. Es decir, es una integración total y plena y funcionamos dentro de las mismas redes, pero no quiero, y solamente hay una voz de cara al exterior. Es decir, no se ha reducido en absoluto, que eran las instrucciones del comandante de la operación, dar continuidad y no reducir en absoluto el output, los resultados, y eso se ha mantenido y se mantiene. Luego, la integridad es total. No hay 2 agencias, ni mucho menos. Hay un cuartel general, una fuerza multinacional desplegada con un reporting center plenamente integrado y en el que las respuestas a los eventos se lideran desde el Centro de Operaciones Marítimas en el OHQ aquí en Rota. Simplemente quería añadir esto. Muchísimas gracias. Bueno, pues tengo por aquí una última pregunta. No sé si alguien quiere hacer alguna que la lance ya al chat antes de terminar. Llevamos 1 hora y cuarto ya de conferencia. Y bueno, nos dicen que qué fuerza española está desplegada en el Índico. Es José María González Álvarez Campano. Bueno, ahora mismo en el Índico tenemos una fragata que está regresando el día 15, precisamente. Mañana se hace el relevo entre la Santa María y la Reina Sofía y tenemos un avión de patrulla marítima también desplegado permanentemente en Djibouti. Y corrijo, además he de añadir que hay una unidad de operaciones especiales de guerra naval especial a bordo de la fragata. Es un equipo de operaciones especiales que se establece solamente en los periodos intermonzónicos, cuando el tiempo es más bonacible y digamos que los riesgos de ataque pirata se incrementan. Luego, por lo tanto, resumo, ahora mismo hay 2 fragatas que están haciendo el relevo, la Reina Sofía y la Santa María, un avión de 3 Orion del Ejército del Aire en Djibouti y una unidad de operaciones especiales de guerra naval especial de Infantería Marina a bordo de la fragata. Muchas gracias, general. Pues aprovecho para hacer también esta preguntita por aquí que manda nuestro
vicepresidente José de Lara, a ver si la puedo proyectar. Aquí la tenemos. Dice, ¿cómo se está abordando la ciberseguridad? ¿Se ha producido algún ataque combinado, algún spoofing IS o asalto posterior? Pero por la parte de comunicaciones, hemos decir que tenemos una empresa que nació en Inglaterra, nació en Norwood y se ha trasladado con nosotros aquí. Ahora probablemente siga, que en cierto modo son nuestros guardianes en el ámbito de la ciberseguridad, en los ámbitos de las comunicaciones, y la verdad que están haciendo un magnífico trabajo. Hemos tenido alguna cosilla durante la época de la pandemia que nos ha hecho tener que reconfigurarnos nuestros accesos para poder trabajar desde el domicilio fundamentalmente, pero los han solventado con plena seguridad. Y en el ámbito del spoofing IS, pues se lo voy a dejar que conteste alguno de los técnicos y que han estado 24 horas sobre el escenario. If I may, we haven't seen any evidence that the spoofing technologies could have or will be combined in any way by criminal threat groups and pirates. There's no evidence of that. We obviously continue to monitor any indications that should that come to pass, should that be seen, but we have never seen it. And this is not something that we see as likely to happen either in the future. Muchísimas gracias, Pepe, por tu pregunta. Muchas gracias, general. Thank you, Simon. Bueno, pues esa era la última pregunta que tenemos por aquí en el chat, así que si quieres añadir alguna otra cosa, no sé si Mr. Church, would you like to say something, o Diego, general. You want to say something? No, I would just like to thank everyone for attending. I hope that my poor Spanish has not been too much of a burden to you in having to speak English. However, it's been very interesting for me. I think the questions have been good. I think these exchanges with you and this engagement is an important step, and I hope that this will be repeated in the future, because I think that the exchange of these views are most critical, especially now in the time we're living in, and the future of our operation and the challenges we face. So thank you once again from me. Sí, bueno, simplemente agradecer esta oportunidad, es decir, que para mí es un honor estar en esta operación como última misión de mi carrera militar, y además para mí es un enorme placer estar hoy aquí a las órdenes del general con el clúster marítimo. Tenemos una nación marítima y representa a la economía azul española. Por tanto, para mí, como investigador y como militar español, ha sido un enorme placer y un honor estar aquí hoy compartiendo mesa con el general y con el señor Simon Church. Eso es todo. Y por parte ya de la operación, simplemente dar la enhorabuena al clúster por esta magnífica iniciativa por la cual, gracias a ella podemos darnos a conocer. Además, en un momento muy importante para nosotros, pues estamos en una metamorfosis de mucho calado, porque vamos a ir manteniendo la misión de la piratería y la protección de los buques vulnerables como misión y cometido primordial, pero vamos a entrar en un terreno difícil que nos está costando mucho en las negociaciones en la Unión Europea con los países miembros, pero que creemos que es fundamental si queremos estabilizar la zona, ayudar a Somalia a construir esa arquitectura de seguridad marítima que necesitan para poder ser autosuficientes, lo que sería el fin de la operación Atalanta, pero que lamentablemente vemos que todavía va a durar en el tiempo, y desde luego mantener a Europa donde debe de estar, en un escenario en el que ha mantenido una situación de preeminencia que no debe de perder, porque existen otros actores que rápidamente
intentarían hacerse con esta posición de privilegio que dispone Europa en la zona. Nada más, muchísimas gracias a todos por escucharnos y esperemos poder volver a reunirnos una vez que el mandato haya sido aprobado en Europa y empecemos a caminar en esta nueva dirección. Muchas gracias, Ruth, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a los tres, de parte del clúster, de parte de los asistentes, de los socios. Ha sido un placer escuchar esta conferencia por su parte y además, bueno, un estreno de nuestros encuentros con la Administración maravilloso, con un tema de mucha actualidad y que además pues, nos hace sentirnos muy orgullosos. Así que muchas gracias por todo y, bueno, pues nada, ya nada más que cerrar la sesión, sí recordarles que el próximo día 20 de octubre tendremos una conferencia, en este caso será una conferencia online de la segunda sesión de conferencias online del clúster. Y, bueno, en ella vamos a contar con Comismar, con General y con Cepesca y nos van a hablar de un tema también interesante. Han elaborado un informe sobre siniestralidad en pesqueros y, bueno, pues vienen a mostrarnos pues las conclusiones. Entonces, nada, están ustedes todos invitados, cuento con verles allí y gracias por todo, un fuerte abrazo, un saludo y que pasen buena mañana.